República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Universidad Yacambú, Núcleo Estado Portuguesa. Movimientos de la vanguardia, siglo XX y siglo XXI. Integrante Rogelín Alejo, profesora Ana Bonilla. Introducción del vanguardismo. El vanguardismo latinoamericano corresponde al periodo del vanguardismo vivido en América Latina, entre fines del siglo XXI y la primera mitad del siglo XX, como respuesta artística a un periodo de importantes cambios sociales, enmarcados por eventos como la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, y la Guerra Civil Española, 1936 y 1939, y la Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945. Se desarrolló fuertemente, sobre todo a comienzos del siglo XX. Este periodo también es considerado como el posmodernismo hispanoamericano, debido a que surgió como respuesta al modernismo, hasta ese entonces imperante. A este periodo artístico pertenecen diversas corrientes poéticas, entre las que destacan el simplismo del peruano Alberto Hidalgo, el creacionismo del chileno Vicente Udribol, el estridentismo del mexicano Manuel Maples Arce y el ultraísmo del argentino Jorge Luis Borges y el nadaísmo del colombiano Gonzalo Arango. Vida y obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y dramaturgo colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 en la localidad de Aracataca, departamento de Magdalena, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Márquez. Decidió entonces dedicarse a la escritura y al periodismo. Contrae matrimonio con Mercedes Parcha y comienza a trabajar en medios impresos. Ya había escrito en 1955 La hojarasca y en 1961 El coronel no tiene quien le escriba. Estos fueron dos de sus relatos más conocidos. Se radicó primero en Nueva York y luego en México como corresponsal de prensa. Pero el verdadero impacto vendría en 1967 con la publicación de su novela más famosa, 100 años de soledad, que lo llevó a la fama mundial. La historia de los personajes y el pueblo de Macondo no solo tuvo éxito por sí misma, también se convirtió en la pieza inaugural de un género literario distintivo para Latinoamérica y que cobró vida propia, que fue el realismo mágico. La fama le permitió codearse con personajes de distinto tenor y le permitió consolidar amistad con el líder cubano Fidel Castro y recientemente con el fallecido Hugo Chávez. Este aspecto de ideología política y de relaciones amistosas con líderes de izquierda que han sido catalogados como dictadores han sido uno de los aspectos más controversiales de la vida del escritor. García Márquez, conocido ahora en todas partes por el sobrenombre familiar Gabo, siguió escribiendo diversos relatos y ensayos, que destacó Crónica de una muerte anunciada, publicado en el año 1982, poco antes de ganar el Premio Nobel de Literatura. Entre las principales obras de Gabriel García Márquez destacan Ojos de perro azul, 1947, La hojarasca, 1955, El coronel no tiene quien me escriba, 1961, Los funerales de la mamá grande, 1962, La mala hora, 1962, 100 años de soledad, 1967, Relato de un náufrago, 1970, El otoño del patriarca, 1975, Todos los cuentos, 1975, Crónica de una muerte anunciada, 1981, El amor en los tiempos de cólera, 1985, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, 1986, El general en su laberinto, 1989, 12 cuentos peregrinos, 1992, Del amor y otros demonios, 1994, Diatriba de amor contra un hombre sentado, 1994, Noticia de un secuestro, 1996, Vivir para contarla, 2002,
Memoria de mis putas tristes, 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, 2010. Aspectos resaltantes y descripción de cómo marcó la historia en la literatura, entre otros aspectos no resaltantes, dentro de la literatura de Gabriel García Márquez. Sin duda fue uno de los escritores latinoamericanos más influyentes, no solo por ganar el Premio Nobel de Literatura. Su trascendencia se puede notar porque una sola de sus novelas marcó la pauta para un modo de escribir que muchos otros autores siguen. A pesar de eso, García Márquez escribió siguiendo muchos otros estilos, crónicas, ensayos, cuentos, de modo que no pueden ser encasillados. El mítico pueblo de Macondo, eje de 100 años de soledad, aparece en otro de sus relatos y han llegado a ser el arquetipo de lo que son los pueblos y la mentalidad en Latinoamérica. Sus posturas políticas también han sido objeto de polémica al aparecer junto a personajes que han sido duramente criticados en otros contextos. Él defendió estas relaciones argumentando que eran de tipo literario. De acuerdo o no con ellas, lo cierto es que se mantuvo vigente en el ambiente periodístico. Entre otros aspectos no relacionados con la cultura, fue un gran periodista muy destacado y reconocido en Colombia y en toda América Latina. También podríamos decir a nivel mundial. Yo me consideraba ya un escritor de literatura. Lo que pasa es que yo había llegado, tenía la convicción de que el cine, la imagen, tenía posibilidades de expresión por la cual llegar mucho más lejos que con la literatura. Sin embargo, el cine y la televisión tienen una limitación de tipo industrial y de tipo técnico y de tipo mecánico que no lo tiene la literatura. Entonces, por eso yo dije alguna vez, en una época de pleito con el cine, porque yo he dicho siempre que mi relación con el cine es la de un matrimonio mal avenido, que no podemos vivir ni juntos ni separados. En una época de pleito con el cine yo dije que yo había escrito 100 años de soledad contra el cine. Los novelistas, y había grandes novelistas ya había Gallegos, ya había Asturias, ya había Carpentier, ya había Borges. Los grandes novelistas de esa época consideraban que una manera de universalizar sus libros era hacerlos traducir. Entonces uno escribía prácticamente con el objetivo de que los libros fueran traducidos sobre todo al francés, al inglés y a cuantas más lenguas extranjeras mejor. Sin embargo, el gran boom de la novela latinoamericana vino no cuando se tradujeron, sino cuando logramos conquistar nuestros propios lectores en nuestros propios países. El día que los latinoamericanos nos leyeron las traducciones, la universalización fue automática. Ahora, lo que pasa es que sucede como en la literatura. Cuando uno los encuentra, están ya tan poetizados y tan manipulados literariamente que no se distinguen. Pero, por ejemplo, la lectura que hace mi madre de mis libros es una cosa ejemplar, porque mi madre se quedaba, ya no lee, pero de pronto estaba leyendo y decía, pegaba un grito, decía, ay no, pero ya mira lo que ha venido Gavito a hacer con decir que era ladrón, por ejemplo. No, y ella misma, hablando en voz alta, no era ladrón. Lo que pasa es que se decía que era ladrón y él lo pone ya como ladrón. ¿Y ahora qué hago yo cuando lo vea? Pero madre, pero si no es él. No, si se ve claramente que es él porque era el que usaba los zapatos y le hacía un hueco para que no le molestaran los callos. En fin, a ella no había manera de engañarla. Ella descubría todo lo que estaba detrás. No hay una sola línea. Si tuvieras tiempo y tuvieras pensado en esto, hubieras agarrado línea por línea todos mis libros y yo te puedo decir cada cosa de qué episodio de la realidad salió. Lo de Remedios la Bella era una señora en Aracataca que tenía, no creo que no era una hija, una nieta, que se fugó con un agente viajero, no sé con quién. Se fue con un tipo, la muchacha,
y todo el mundo, el pueblo sabía, pero ella no podía aceptar que se había ido con otro, y sencillamente dijo que ella la había visto subir al cielo en cuerpo y alma, que estaba en el jardín con ella y de pronto vio que se la llevó el viento y se fue y la vio perderse en el azul del cielo. Eso lo hizo tan creíble ella como hay que hacerlo creíble en literatura y como hay que hacerlo en cine. Al fin y al cabo, toda cultura es cultura popular. La historia de En este pueblo no hay ladrones, la primera vez es bastante curiosa. Justamente Alberto Isaac y Emilio García Riera tenían el proyecto de participar en ese primer concurso del Sindicato de Técnicos y Manuales que se hicieron en México. Entonces ellos escribieron una película que yo no recuerdo exactamente de qué trataba. Y cuando tuvieron el guión, me llamaron y me lo leyeron y realmente era muy malo. Y yo lo dije, le dije, esto es... Y entonces pues traté de demostrarlo, creo que sustenté bastante bien mi opinión y ellos quedaron consternados. Y yo, tienes razón, pero el problema es que no tenemos otra cosa que presentar el concurso de cierre pasado mañana. Entonces yo les dije, ¿por qué? Yo me sentí culpable, muy culpable, porque ellos habían trabajado muchísimo. Les dije, mire, ¿por qué no presentan En este pueblo no hay ladrones, que es un cuento que tengo yo, que prácticamente no hay sino que numerarlo para filmarlo? Tiempo de morir era una historia que traía yo arrastrando desde hacía mucho tiempo, inspirada más bien en el teatro de Sófocles, esos dramas cerrados de la fatalidad. Y Arturo Ripstein, que es un director conocido, un muy buen director, quería hacer una película, era hijo de un productor, y la hizo bien, pero fueron vestidos de cowboys. Es decir, la película toda fue vestida de cowboy porque el papá de Arturo decía que si fracasaba, por lo menos se lo vendía a la televisión alemana como western. Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante y yo le echaba la culpa simplemente al criterio de los productores. Y ahora me doy cuenta de echar la culpa también al criterio con que nosotros nos acercábamos a eso. Nosotros queríamos saltar del mal cine o del cine que no se hacía a un cine utópico completamente. La prueba es que yo llevaba argumentos prácticamente todas las semanas a los distintos productores. Los leían y me los rechazaban, y los más amigos y los más compasivos me decían, mira Gabo, es que tienes que darte cuenta de una cosa, el problema tuyo es que no le llegas a la gente. Son amiguísimos míos, todavía los encuentro y se mueren de risa cuando les recuerdo esta frase. ¿Qué argumentos eran esos? Te voy a decir qué argumentos eran esos. En el momento en que vi que no se podían hacer en cine, los puse juntos y escribí 100 años de soledad. Yo recuerdo que yo estaba en México escribiendo el episodio de Remedios la Bella. Yo durante casi 2 años salí muy pocas veces a la calle cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. Pero cuando estaba en esa parte, durante 3 meses no salía al jardín de la casa. Toda la vida la hacía dentro de la casa. Y entonces ese día ya me consideraba fracasado, tratando de que Remedios la Bella subiera al cielo, de que fuera creíble. Entonces salí al jardín como a respirar y estaba corriendo un gran viento y había una chica que lavaba en la casa que estaba tratando de prender las sábanas en el alambre y no lograba, y la encontré envuelta en sábanas, enredada con aquellas sábanas mojadas que estaba tratando de tender a secar. Y regresé y esa fue la solución. La puse tratando de doblar una sábana y la sábana se la llevó. Inclusive los críticos dicen que traté de hacer la metáfora de que fue una vela que fue navegando con el viento. Nada de eso, era todo mucho más fácil. En el momento en que el lector encontró las sábanas, se creyó, lo creí yo y lo creyeron ellos. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen, mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede.
En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Entonces, yo he preferido dejarle a los lectores. Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago yo es esta. Yo en mis libros son novelas y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlo como cosas totalmente independientes. En la novela, que es otra de las ventajas de la novela deja un margen de creación al lector que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total. En la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad de llenar un margen que queda. En todo el mundo ocurren cosas como las que ocurren en nuestros países, pero la gente no lo sabe ver por su formación cultural. A la hora que existe un cartesianismo, un rigor de pensamiento que no permite ningún vuelo, entonces hay una enorme cantidad de cosas que se les pasan por alto. Si un francés ve de verdad que una muchacha sube al cielo en cuerpo y alma, nunca se atreve a contarlo porque cree que van a creer que está loco. Seguro que no lo cuenta porque no es posible, porque no cabe dentro de su realismo. Hoy la literatura latinoamericana está en primer lugar en los países del mundo. Por primera vez en los Estados Unidos, un latinoamericano ha sido bestseller y lo va haciendo ya por casi 50 semanas. Espérate, no un latinoamericano, un extranjero, porque los grandes bestsellers son nacionales. El término bestseller me interesa no por estar en lista de bestsellers, sino por saber que el libro se está vendiendo y se está leyendo. Entonces ahí estamos logrando una cosa importante. No solo hemos conquistado nuestro público, sino que estamos conquistando ya el público vecino. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el cine? ¿Por qué no podemos aprovechar esa experiencia para el cine? Para mí, la música, la literatura, el cine, la telenovela, son distintos géneros que en mi caso tienen la misma finalidad, que es llegarle a la gente. Entre la literatura y el cine es muy claro. Como tú sabes, mis editores venden muchos libros míos. Fíjate que no digo que yo vendo muchos libros, mis editores venden muchos libros míos. Sin embargo, en una sola noche, un episodio de televisión puede llegar solamente en Colombia a 10 o 15 millones de personas. Todavía no he vendido yo 10 o 15 millones de todos mis libros. Entonces es natural que para una persona que quiere llegar a la gente, la telenovela sea una atracción permanente, una especie de polo magnético a la cual no se puede escapar. Han ocurrido cosas en América Latina que nos han enseñado que la gran falla de entonces fue una falla política. No fue artística, no fue profesional, fue una falla política. Fue no pensar en términos de toda América Latina, sino en términos de mi película, de tu película, de su película. En el momento en que nosotros tenemos una concepción global de nuestro mundo, y en este momento hacemos el arco completo y nos damos cuenta que esa concepción no la inventamos nosotros, sino que está en el origen, que nos viene de Bolívar. En el momento en que nos damos cuenta de eso, la cosa es completamente distinta. Es decir, ahora tratamos de hacer cine para engrandecer cada vez más el gran potencial que tenemos nosotros, que es el potencial cultural. En el momento estamos dispuestos a incorporar el cine ya verdaderamente dentro del torrente circulatorio de una cultura continental, de una cultura que sabemos dónde empieza y queremos que no se termine nunca. En ese momento ya es distinto del experimento que se hizo en México y sin el cual
No podría hacérselo de ahora. De alguna productora norteamericana recibimos una oferta. Y yo le dije a mi gente que sí, que con tal de que yo no tenga que ver nada con ella. Sobre todo por la curiosidad de ver qué van a hacer ahora, qué van a hacer, por qué la vieron en cine y en televisión y quieren hacerla ahora. Yo tengo la impresión de que los Estados Unidos están entrando por eso, por rehacer cosas que han tenido un cierto éxito, con actores de ellos, con directores de ellos, en su medio, volverla a hacer, pero en norteamericano. El cine que tratamos de hacer ahora es nuestro cine, el cine de nuestras vidas, y no simplemente nuestras viditas de cada país, sino toda la vida del continente y de gran parte de los Estados Unidos. Porque ya nuestro continente llega hasta muy adentro de los Estados Unidos. Ya estamos cambiándoles el idioma, la comida, la música, las costumbres. Ya hay que tenerlos en cuenta como nuestro mercado de cine, como nuestro mercado de libros en lengua castellana, con nuestro mercado de discos. Estamos ya muy metidos en los Estados Unidos y ellos no se dan cuenta. Nosotros tenemos un arma que ellos no tienen, que es la explosión demográfica. Nuestra explosión demográfica terminará desbordándonos y desbordándolos, recuperando lo que era nuestro. Entonces, yo creo que son unas perspectivas, es un horizonte tan maravilloso que si yo me negara a utilizar en eso mi tiempo libre, mis posibilidades de acceso, mis recursos, prácticamente creo que merecería ser borrado de la historia. Amigos todos, ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores y hacia un artesano insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Pero no se trata, ni puede tratarse de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana y, por lo tanto, 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe sonrojado el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellana esperando hambrientos de este alimento. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy,
No he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. En mi rutina de escribir nada he cambiado desde entonces. Nunca he visto nada distinto que mis dos dedos índices golpeando una a un buen ritmo las 28 letras del alfabeto inmodificado que he tenido ante mis ojos durante estos 70 y pico de años. Hoy me tocó levantar la cabeza para asistir a este homenaje que agradezco y no puedo hacer otra cosa que detenerme a pensar qué es lo que me ha sucedido. Lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre hambrienta de lectura de textos en lengua castellana. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que si viviera en un mismo pedazo de tierra sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación y cada vez que los detectaba rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos 6 meses de mañanas diarias para terminar. Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos, entre ellos La región más transparente de Carlos Fuentes, Pedro Páramo de Juan Rulfo y varios guiones originales de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado de remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el cenegal de la calle. Las recogió empapadas
y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros 2 hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano, pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz: podemos pagarle todo junto dentro de 6 meses. Perdone, señora, le contestó el propietario, ¿se da cuenta de que entonces será una suma enorme? Me doy cuenta, dijo Mercedes impasible, pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo. El buen licenciado, que era un alto funcionario del Estado y uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: muy bien, señora, con su palabra me basta. Y sacó sus cuentas mortales. La espero el 7 de septiembre. Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina, a doble espacio y en papel ordinario y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la Editorial Sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en 2 partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero, para mandarla, ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la Editorial Sudamericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero
para que pudiéramos enviarlo. Fue así como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy. Muchas gracias.